Buen día, mi nombre es Verónica Morales y voy a hablar sobre los trastornos del potasio. Los mecanismos homeostáticos conservan la concentración plasmática de potasio entre 3.5 y 5 milimoles, a pesar de las variaciones importantes en la ingestión del potasio en los alimentos. En un sujeto sano y en estado de equilibrio, se excreta todo el potasio ingerido diariamente, en promedio 90% por la orina y 10% por las heces. Es por ello que el riñón interviene de modo predominante en su homeostasis. Sin embargo, más del 98% del potasio corporal total está dentro de las células, principalmente en los músculos. En la regulación de la concentración plasmática es fundamental debido a esta gran reserva intracelular. Según lo expuesto, los cambios en el intercambio y la distribución del potasio dentro y fuera de las células pueden ocasionar hipopotasemia o hiperpotasemia pronunciada. La mayor parte del potasio filtrado en el glomérulo se reabsorbe en el túbulo proximal y el asa de Henle, mientras que la mayor parte del potasio que se excreta se deriva de la secreción tubular por las células principales en el túbulo conector. Un aumento en la reabsorción activa las bombas de potasio de las células intercaladas tipo A. La hipocalemia va a activar las bombas hidrógeno-potasio ATPasa en la membrana apical de las células intercaladas tipo A, que están adyacentes a las células principales en los túbulos colectores corticales. Estas bombas reabsorben el potasio y secretan hidrógeno. La aldosterona juega un papel fundamental en este proceso. Un aumento en el potasio en plasma estimula la secreción de aldosterona, que luego aumenta la secreción de potasio para que éste vuelva en el plasma a la normalidad. Por lo expuesto, las anomalías en el sistema renina-angiotensina-aldosterona pueden ocasionar hipopotasemia o hiperpotasemia. Los estados en la concentración plasmática del potasio que reflejan posiblemente el mecanismo fisiológico están siempre presentes en los cambios de su actividad. La hipopotasemia es la concentración de potasio plasmático menor a 3.5 milimoles. Este es un problema clínico muy común, cuya causa generalmente se puede determinar a partir de una historia clínica. De acuerdo a su etiología, se debe a una redistribución de potasio en los tejidos, puede ser por una pérdida de potasio de tipo renal o extrarrenal. La hipomagnesemia sistémica también puede originarla, debido a una combinación de la menor captación de potasio por las células y una secreción renal excesiva. La insulina exógena puede causar hipopotasemia iatrogénica, en particular durante la corrección con estados de deficiencia de potasio, como la cetoacidosis diabética. Las alteraciones en la actividad del sistema nervioso simpático originan a veces también la hipopotasemia, debido al alcohol, al hipertiroidismo, infarto agudo al miocardio o traumatismos craneoencefálicos graves. Finalmente, los fármacos beta-agonistas, que incluyen los broncodilatadores o tocolíticos, son reactivadores potentes de la captación celular del potasio y pueden ocasionar esta enfermedad debido a diversos mecanismos. Para hablar de la fisiopatología, podemos comenzar con la pérdida renal del potasio. La ingesta del potasio es normalmente de 40 a 120 miliequivalentes por día. La mayor parte se va a excretar por la orina. El riñón puede reducir la excreción del potasio a un mínimo de 5 a 25 miliequivalentes en presencia de su agotamiento. La excreción urinaria se deriva principalmente de la secreción del potasio en la nefrona distal, en especial por las células principales del túbulo conector y el túbulo colector cortical. El principal mecanismo son los fármacos, ya que pueden incrementar su excreción renal debido a diferentes mecanismos. Los diuréticos son una causa particularmente común, debido al incremento del suministro del flujo tubular distal de sodio y la tasa del flujo tubular distal, además del hiperaldosteronismo secundario. Los diuréticos tiacídicos tienen mayor efecto en las concentraciones plasmáticas de potasio. Esto se debe, en gran medida, a la inhibición del cotransportador sodio-cloro. Esto ocasiona un incremento en el suministro de sodio luminal en las células principales y en las células corticales, lo que incrementa la entrada de sodio. Por otro lado, los incrementos de la bioactividad de la aldosterona o las ganancias de la función de las vías de señalización que dependen de esta pueden causar hipopotasemia. La angiotensina 2 también inhibe los canales secretores de potasio en el túbulo colector, contrarrestando así el efecto estimulante de la aldosterona
en la secreción del potasio. Los mayores niveles de renina circulante en las formas secundarias de hiperaldosteronismo, por lo común, hacen que se aumente la angiotensina 2 y así se produzca la aldosterona. La asociación entre hipertensión e hipopotasemia por incremento de los niveles circulantes de 11 desoxicorticosterona aparece en los individuos con hiperplasia suprarrenal congénita. Y finalmente, existen diversos efectos múltiples en las vías del transporte tubular renal que se van a asociar con hipopotasemia. Un ejemplo son las mutaciones con la pérdida de la función de las subunidades de la ATPasa de hidrógeno, que va a acidificar las células intercalares tipo A, originando acidosis tubular renal de un tipo hipopotasémico. Por otro lado, tenemos a la deficiencia de magnesio asociado a hipopotasemia. Aquí, la pérdida de magnesio ejerce los efectos inhibidores en la actividad de la bomba ATPasa de sodio-potasio, lo que va a producir una disminución de su penetración en los miocitos y va a ocasionar una caliuresis secundaria. Por otro lado, el agotamiento del magnesio va a aumentar en forma excesiva la secreción de potasio de la nefrona distal y así se va a producir un bloqueo intracelular de su salida. Cuando nos referimos a la pérdida extrarrenal de potasio, podemos hablar del sudor. Aquí suele ser baja, a menos de que se haga ejercicio en condiciones extremas. La alcalosis hipoclorémica secundaria puede ocasionar una pérdida persistente de potasio debido al hiperaldosteronismo secundario y la pérdida del bicarbonato por la orina. La diarrea es una de las causas más importantes a nivel mundial debido a la prevalencia de enfermedades gastrointestinales infecciosas. También tenemos las enfermedades gastrointestinales no infecciosas, como la adenoma velloso, la celiaquia o la ileostomía. Y por otro lado, el abuso crónico de laxantes, debido a una secreción intestinal exagerada de potasio por la regulación ascendente de los conductos colónicos. Algunas causas no tan comunes, pero que no debemos olvidar, son la intoxicación por cesio, que es un medicamento utilizado en terapias alternativas de cáncer, la hipotermia o la intoxicación por cloroquina, también los fármacos antipsicóticos y finalmente la diálisis, que aunque los pacientes con enfermedad renal en etapa terminal por lo general pueden retener potasio, pueden llegar también a producir hipopotasemia, aunque no sea muy común. La gravedad de las manifestaciones de hipocalemia tiende a ser proporcional al grado y a la duración de la reducción del potasio sérico. Los síntomas generalmente no se manifiestan hasta que el potasio sérico está por debajo de los 3.000 equivalentes por litro, a menos de que éste caiga de una manera abrupta. La hipopotasemia tiene efectos importantes en las células cardíacas, el músculo estriado y el músculo intestinal. En particular, es la principal causa de riesgo para arritmias auriculares y ventriculares, debilidad e incluso parálisis, debido a la hiperpolarización del músculo estriado, y con ello disminuye la capacidad de despolarizarse y contraerse. Se puede producir debilidad muscular severa o rhabdomiólisis. Esto generalmente no ocurre hasta que las concentraciones llegan a menos de 2.5 mil equivalentes por litro, o si la hipocalemia se desarrolla lentamente. Sin embargo, una debilidad muscular significativa puede ocurrir a concentraciones de potasio en suero por debajo de 2.5 mil equivalentes o en valores más altos con hipocalemia de inicio agudo, como ocurre en la parálisis periódica hipopotasémica o tirotóxica. El patrón de debilidad es similar al asociado con hipercalemia, es decir, empieza generalmente en las extremidades inferiores, progresa hacia el tronco y a las extremidades superiores, y puede empeorar hasta el punto de la parálisis. Además de la debilidad muscular, puede provocar calambres musculares, rhabdomiólisis y mioglobinuria. La disminución de la liberación del potasio debido a la hipocalemia profunda puede disminuir el flujo sanguíneo a los músculos durante el esfuerzo, lo que lo lleva a rhabdomiólisis isquémica. Los efectos paralíticos de la hipopotasemia en el músculo liso intestinal pueden ocasionar ilio y síntomas asociados a distensión, anorexia, náuseas y vómitos. Por otro lado,
La retención de bicarbonato y otros efectos ácido-básicos de la hipopotasemia contribuyen a la generación de alcalosis metabólica. Los efectos funcionales de la hipopotasemia en los riñones incluyen la retención de sodio, cloruro y bicarbonato, poliuria, fosfaturia e hipocitraturia. Los cambios estructurales en el riñón pueden producirse con lesiones vacuolizantes relativamente específica de las células tubulares proximales. Puede causar nefritis intersticial y terminar en quistes renales. Y por último, la hipopotasemia también predispone a lesión renal aguda y puede originar nefropatía terminal en sujetos con hipopotasemia prolongada a causa de problemas de alimentación como el uso de laxantes o ambos trastornos juntos. Como les comenté, las arritmias son una de las principales manifestaciones que presenta la hipopotasemia. Estas incluyen complejo auricular prematuro y latidos ventriculares prematuros, bradicardia sinusal, taquicardia auricular y unión paroxística, bloqueo auriculoventricular y taquicardia o fibrilación ventricular. La hipocalemia produce cambios característicos en el electrocardiograma, aunque no se observan en todos los pacientes. Las ondas U a menudo se ven en las derivaciones precordiales laterales de B4 a B6. También prolonga el intervalo QT. Puede producir una depresión del segmento ST, una disminución en la amplitud de la onda T y un aumento en la amplitud de las ondas U, que se va a producir al final de la onda T, como ya les había mencionado. En las imágenes que podemos ver en pantalla, podemos ver la representación gráfica de estas anomalías. La causa de la hipopotasemia suele ser evidente en la anamnesis, la exploración física o los resultados de las pruebas básicas de laboratorio. La anamnesis debe orientarse a la identificación de fármacos, como laxantes, diuréticos y antibióticos, la dieta y los hábitos alimenticios, como el consumo de laxantes, o síntomas que sugieran una actividad en particular. La exploración física se prestará atención en particular a la presión arterial, el estado volumétrico y los signos que sugieran problemas de hipopotasemia específica, como hipertiroidismo o síndrome de Cushing. Los estudios iniciales de laboratorio deben comprender mediciones de electrolitos, BUN, creatinina, osmolaridad sérica, magnesio y calcio, biometría hemática completa y también exámenes de orina. La excreción renal de potasio se valora con la orina reunida durante 24 horas. Aquí tiene que ser menor a 15 milimoles, ya que si no, se denota hipopotasemia de origen extrarrenal. Si solo se cuenta con una muestra aleatoria de orina, puede utilizarse la osmolaridad sérica y urinaria para calcular el gradiente transtubular de potasio, el cual debe ser menor a 3 en presencia de hipopotasemia. La proporción urinaria de potasio-creatinina tiene que ser mayor a 13 milimoles por gramo de creatinina, así será compatible con la excreción renal excesiva, pudiendo identificar las causas renales o extrarrenales. El cloro urinario suele disminuir en los pacientes con hipopotasemia por los aniones no reabsorbibles, como los antibióticos o el bicarbonato. Y finalmente, los pacientes con hipopotasemia y vómito por bulimia tendrán cloro urinario menor a 10 milimoles por litro en la gasometría arterial. Podrá haber aumento urinario de sodio, potasio y cloro debido a una pérdida de la función del cotransportador sodio-cloro sensible a las tiacidas, pero son menos elevados en el abuso de diurético y con mayor viabilidad. Una vez que se mide la excreción urinaria de potasio, se deben considerar las siguientes posibilidades de diagnóstico en el paciente con hipocalemia de origen incierto. Aquí es donde haremos una evaluación del estado ácido-base del paciente. Tenemos 4 diferentes causas. La primera de ellas sería la acidosis metabólica con una baja tasa de excreción urinaria de potasio, es decir, en un paciente asintomático sugestiva de pérdidas gastrointestinales bajas debido al abuso de laxantes o un adenoma velloso. El segundo es la acidosis metabólica con pérdida urinaria de potasio.
que se debe con mayor frecuencia a cetoacidosis diabética o acidosis tubular renal tipo 1, si es distal, o tipo 2, si es proximal. La alcalosis metabólica con una baja tasa de excreción urinaria de potasio puede deberse a vómitos o muy rápidos o muy raros, o al abuso de diuréticos, si la recolección de orina se obtiene después de que el efecto diurético haya desaparecido. Además, algunos pacientes con abuso de laxantes presentarán alcalosis metabólica, en lugar de una acidosis metabólica esperada. Y finalmente, la alcalosis metabólica con pérdida urinaria de potasio se debe a un contexto donde la presión arterial esté normal, y aquí una de las principales causas será el uso de diuréticos, los vómitos o un síndrome de Gietermann o Bartter. Finalmente, para hablar de tratamiento, los objetivos son prevenir las consecuencias crónicas graves o que ponen en riesgo la vida, sustituir el déficit de potasio asociado y corregir la causa subyacente o mitigar la hipopotasemia a futuro. La urgencia del tratamiento depende de la gravedad de la hipopotasemia, de los factores clínicos relacionados, por ejemplo, si hay una cardiopatía o hay un tratamiento con digoxina, y la tasa de disminución de concentraciones séricas de potasio. Los pacientes con prolongación del intervalo QT o con otros factores de riesgo de arritmia deben ser vigilados con telemetría cardíaca durante el tratamiento de sustitución. Debe considerarse la sustitución urgente pero cuidadosa en pacientes que tengan hipopotasemia redistributiva grave o una concentración plasmática de potasio menor a 2.5 milimoles, o cuando sobreviven complicaciones graves. Sin embargo, este método se acompaña de riesgo de hiperpotasemia de rebote, después de la resolución aguda de la causa subyacente. Cuando se cree que la actividad excesiva del sistema nervioso simpático desempeña una función dominante en la hipopotasemia redistributiva, la sobredosis de teofilina o traumatismos craneoencefálicos agudos, debe considerarse la administración de dosis altas de propanolol a 3 miligramos por kilogramo. El elemento fundamental del tratamiento de la hipopotasemia de sustitución es el cloruro de potasio oral. El fosfato de potasio oral o intravenoso puede ser apropiado en individuos con una combinación de hipopotasemia e hipofosfatemia. El bicarbonato o el citrato de potasio pueden utilizarse en individuos que tienen también acidosis metabólica. Como aspecto destacable, las personas con hipomagnesemia no responden a la sustitución sola de potasio, por lo que siempre habrá que corregir la deficiencia concomitante de magnesio con una sustitución oral o intravenosa. Es importante cuantificar con la mayor exactitud posible el déficit de potasio y la rapidez de su corrección. También se debe tener en cuenta la función renal, la farmacoterapia y los cuadros patológicos coexistentes, así como el riesgo de diabetes o evaluar la corrección en exceso. Finalmente, la administración intravenosa debe limitarse a pacientes que no pueden utilizar una vía enteral o en caso de complicaciones graves, como parálisis o arritmias. También se debe pensar en estrategias que reduzcan al mínimo las pérdidas de potasio, tales como pueden ser los diuréticos que no ahorran potasio, restringir ingestión de sodio y utilizar combinaciones clínicamente apropiadas de fármacos que no ahorran o que sí ahorran potasio. Otro de los trastornos del potasio es la hiperpotasemia, que se define como el nivel de potasio plasmático mayor a 5.5 milimoles. Tenemos diferentes causas. Entre ellas se encuentra la pseudohiperpotasemia. Esta es el incremento de potasio sérico con la liberación de dicho ion durante una punción venosa o después de practicarla. Hay subtipos genéticos. Otra de las causas es la permeabilidad pasiva del potasio de los eritrocitos, que han ocasionado disminución del transporte aniónico en los eritrocitos o anemia hemolítica. Otra de las causas es la redistribución. Aquí, diversos mecanismos inducen la salida de potasio intracelular y con ello hacen que aparezca la hiperpotasemia. Esto puede ser por el manitol hipertónico,
por soluciones salinas hipertónicas o por la administración de inmunoglobulina intravenosa, que se le atribuye el efecto de arrastre por solvente, ya que el agua se desplaza fuera de las células siguiendo el gradiente osmótico. También tenemos algunos fármacos, como la digoxina, que inhibe la bomba sodio-potasio ATPasa y afecta la captación de potasio por el músculo estriado, que forma una sobredosis de digoxina puede llegar a producir hiperpotasemia. También hay iones de fluoruro que pueden inhibir la bomba, de modo que la intoxicación es otra de las características más importantes. Entre las causas iatrogénicas también tenemos la sustitución simple con cloruro de potasio o la administración de fármacos que contienen dicho ion en un enfermo susceptible. La transfusión de los eritrocitos es una causa que está perfectamente descrita que puede causar hiperpotasemia. Es por eso que se tiene que tener mucho cuidado con estos pacientes. Al igual que en la hipopotasemia, la hiperpotasemia se asocia a manifestaciones clínicas de arritmia. Es una urgencia médica por los efectos que puede producir en el corazón. Dentro de las arritmias cardíacas asociadas se incluyen bradicardia sinusal, paro cardíaco, ritmo idioventricular lento, taquicardia ventricular, fibrilación ventricular y asistolia. Los incrementos leves de potasio extracelular afectan la fase de repolarización del potencial de acción cardíaco, lo que ocasiona cambios en la morfología de la onda T. El incremento adicional de las concentraciones plasmáticas de potasio disminuye la conducción cardíaca con prolongación progresiva de los intervalos PR y QRS. La hiperpotasemia grave ocasiona desaparición de la onda P y ensanchamiento progresivo del complejo QRS. El desarrollo de un ritmo sinoventricular sugiere fibrilación ventricular o asistolia inminentes. La hiperpotasemia también causa un patrón de Brugada tipo 1, con pseudobloqueo de rama derecha de las de His y elevación persistente del segmento ST en al menos 2 derivaciones precordiales. Este signo de Brugada por hiperpotasemia ocurre en pacientes graves, con hiperpotasemia intensa, que puede diferenciarse del síndrome de Brugada genético por la ausencia de ondas P, ensanchamiento notable del complejo QRS y eje anormal del complejo QRS en los sujetos que tienen nefropatía crónica o nefropatía terminal. Por otro lado, la hiperpotasemia de diversas causas también puede manifestarse en el comienzo por parálisis ascendente, lo cual se ha llamado parálisis hiperpotasémica secundaria, para diferenciarla de la parálisis periódica hiperpotasémica familiar. El cuadro inicial puede consistir en parálisis del diafragma e insuficiencia respiratoria. La valoración diagnóstica, la anamnesis y la exploración física se centrarán en los fármacos que el sujeto recibe, su alimentación y los suplementos alimenticios, factores de riesgo que surja como la insuficiencia renal, disminución de la diuresis y la presión arterial, además del estado de volumen. Las pruebas iniciales de laboratorio deberán incluir electrolitos séricos, BUN, creatinina, osmolaridad, magnesio, calcio, biometría hemática completa, pH urinario, al igual que la osmolaridad, la creatinina y los electrolitos. La concentración urinaria de un sodio mayor a 20 milimoles indica que el suministro de sodio distal es el factor limitante de la excreción del potasio. La sustitución volumétrica con solución salina al 9% o el tratamiento con furosemida pueden reducir de manera eficaz la concentración plasmática de potasio. Se necesita conocer la osmolaridad de suero y orina para cancelar el gradiente transtubular de potasio. Finalmente, las cifras esperadas de este gradiente se basan en gran medida a los datos de la anamnesis, y si son mayores a 7, de 7 a 8, van a presentar hiperpotasemia. Hay que considerar como una urgencia médica las manifestaciones electrocardiográficas de hiperpotasemia y administrar un tratamiento urgente. Sin embargo, los individuos con hiperpotasemia importante, en ausencia de cambios electrocardiográficos, deben ser tratados de manera intensiva, porque los cambios en el electrocardiograma
no son signos que pronostiquen toxicidad en el corazón. El tratamiento urgente consiste en la hospitalización, la monitorización cardíaca continua y el tratamiento inmediato. Este se puede dividir en 3 etapas. Una es el antagonismo inmediato de los efectos de la hiperpotasemia en el corazón. El calcio intravenoso protege al corazón en tanto se emprenden medidas para corregir la hiperpotasemia. El calcio aumenta el umbral de potencial de acción y aminora la excitabilidad si cambia el potencial de membrana en reposo. La dosis recomendada es de 10 ml de gluconato de calcio al 10%, en goteo intravenoso en un lapso de 3 a 4 minutos con vigilancia cardíaca. La disminución rápida de la concentración plasmática de potasio por redistribución de las células es el segundo paso. Aquí, la insulina disminuye la concentración plasmática al desplazarlo al interior de las células. La dosis recomendada es de 10 unidades de insulina simple por vía intravenosa, seguidos inmediatamente de 50 ml de solución glucosada al 50%. Uno de los problemas que podría causar es una hipoglucemia, debido a la insulina a la que se le tiene que agregar la glucosa. Es por esto que la maniobra anterior debe ser seguida del goteo de una solución glucosada al 10% a razón de 15 a 75 ml por hora, con medición frecuencia de la concentración glucosa plasmática. En fechas recientes se han podido contar con nuevos ligadores de potasio que atacan a la zona intestinal para tratar la hiperpotasemia. Al parecer, no tienen efectos tóxicos. Vienen en diversas presentaciones o polímeros. Esto disminuye los niveles de potasio, magnesio y sodio excretados por la orina, lo cual sugiere la unión del polímero con tales cationes en el intestino. Finalmente, la hemodiálisis es el método más eficaz y fiable para reducir las concentraciones plasmáticas de potasio, pero cabe mencionar que la diálisis peritoneal es mucho menos eficaz. Pues eso ha sido todo por mi parte. Espero que este tema les haya ayudado. Muchas gracias.